Libro de Marcos, capítulo 3, los versículos 6 al 19. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que podamos recibirla, atesorarla, que podamos estar atentos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Seguimos enseñando la palabra de Dios de manera consecutiva, de manera expositiva. Estamos en el Evangelio según Marcos. En el sermón pasado vimos que todo lo que hacía el Señor ahí en el día de reposo era lícito, que el día de reposo no excluía el hacer el bien, y que ante estos religiosos, fariseos y escribas, pues el Señor prevalecía. Ellos no tenían nada que decir, ellos enmudecían ante él. Pero los escribas y fariseos se unieron con los paganos, lo peor de la sociedad, los herodianos. Ya conocemos los males de esta familia, todas estas situaciones morales, luchas por el poder, asesinatos. Se unieron con ellos para destruir al Señor. Como vimos, la tensión entre el Señor Jesucristo y estas personas pues se hizo cada vez más fuerte, al punto de querer asesinarlo. La determinación estaba en sus mentes. Hasta el momento pues no habían acciones, pero se iba a ejecutar. Y siendo que aún no llegaba el momento de su sacrificio y que no quería pues provocar una confrontación antes de tiempo, el Señor con sus discípulos deja ese ambiente de la sinagoga y se retira a otro lugar. Él va a la playa, posiblemente es el mar de Galilea. El escenario ahora no es entonces la sinagoga, sino el campo abierto en la playa, y su púlpito es una barca. Y hasta el momento sabemos que habían sido llamados inicialmente Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y Mateo el expublicano. También hay otros que iban a ser llamados, como ya sus apóstoles también, pero pues no se dan detalles específicos de esos llamamientos como estos. Pero sabemos que todos los apóstoles fueron llamados en el primer año del ministerio del Señor. Hay grandes multitudes y por ende pues la necesidad de servirles adecuadamente. El Señor sabía que en determinado momento, consumada su obra, Él iría al Padre. Entonces, como dije, ya sus enemigos estaban haciendo planes para matarle. Entonces, después de su partida, sus seguidores y sus discípulos necesitarían seguir siendo instruidos y pastoreados. La iglesia tendría que continuar. Y también había una gran multitud que le seguía. El pasaje dice, el versículo 37, la parte B dice: y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea.
pero también de otras regiones donde habían escuchado de él, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Como ya hemos visto, esta era la etapa del ministerio público del Señor Jesucristo, que empezó con el encarcelamiento de Juan el Bautista. El Señor había hecho muchas señales en esas regiones, además, como vimos, enseñaba con autoridad y no como los escribas. Entonces su fama se difundía rápidamente y como resultado las multitudes venían a él. Personas de diferentes regiones recorrían un largo camino para encontrarles, judíos y gentiles, es lo que está mostrando aquí. Personas de todos los lados, de cerca, de lejos, estaban interesados en escucharle, en seguirle. Acá el énfasis es que eran miles y miles de personas. No era un grupito pequeño con el Señor ahí, sino eran miles de personas que estaban alrededor de él. Pero la concurrencia de tantas personas también trae una nueva situación. El pasaje dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. La situación era que las personas sabían que el Señor sanaba verdaderamente, y entonces ya no le pedían, sino que se iban sobre él, se amontonaban y le oprimían, querían echarse sobre él, no esperaban a que los tocara ordenadamente. Las personas lo estaban buscando también aquí, y sabemos por los contextos aquí en los evangelios, por las señales que él hacía. Ese era el propósito de ellos, buscarle solamente por las señales. Entonces, para resguardarse de esa situación, el Señor pide a los discípulos tener lista la barquilla para que él pueda subirse si la multitud empieza a irse sobre él. Podían pasar muchas cosas, la agrupación de muchas personas, la euforia empujando, una estampida podía provocar la caída de muchos y la muerte. Sabemos que eso ocurre cuando hay muchas personas aglomeradas. Pero también el Señor se protegía aquí de no ser aplastado por la multitud. Y hermanos, es interesante ver aquí que el Señor, siendo quien es, Señor, Dios, se tome el trabajo de hacer este tipo de precauciones. Eso muestra claramente pues, su humanidad. Él no moriría aplastado por una muchedumbre antes de tiempo. Su propósito era morir redentivamente por su pueblo y tenía muchas cosas que hacer antes. Él se valió de medios ordinarios. Todos sabemos que el Señor podía caminar sobre el agua, que podía elevarse, lo hizo en la ascensión. Él podía con su poder mover a las personas, pero no lo hizo así. Usó una humilde barquilla para controlar la situación. Usó un medio común, sencillo y rústico. Y eso nos enseña también que no podemos descuidar los medios naturales comunes que nos da el Señor, argumentando que Él puede pasar por encima de los medios. Ni siquiera el mismo Señor pasó muchas veces por encima de esos medios, aunque lo puede hacer. El Señor usa cosas comunes para hacer su voluntad. Las precauciones son muy necesarias, nosotros debemos considerarlas. A veces sencillamente la seguridad, coordinar y conocer cuáles son las salidas de emergencia, por ejemplo en un salón. El cuidado en la preparación de los alimentos que consumimos en la iglesia, el cuidado de los niños en el salón con las personas que vienen de la calle. En el tiempo de pandemia, pues el uso de los protocolos que se usaron, los tapabocas y todo esto, el uso de los medios médicos. Hay personas que a veces piensan que no tienen que ir al médico, que no tienen que valerse de esos medios o de la medicina, pero no vivimos pensando en pasar la calle sin mirar porque Dios nos protege. Ese es un terrible fatalismo y sería tentar a Dios. Hay medidas y responsabilidades que debemos tomar muy en serio, tomar en cuenta y que el Señor se vale de ellos. Y por otro lado, debemos recordar que las señales solo autenticaban la autoridad del Señor, pero había una necesidad más grande, mayor en esas personas. El Señor no tenía como propósito único sanar enfermedades físicas, sino su propósito era libertar a las personas de su problema más grande, que era el pecado y la condenación. Él no traía solución temporal a sus problemas, sino una solución para siempre. Entonces, aun cuando a muchos se le hicieron milagros, eso pues no los salvaba. El Señor enseñaba la palabra y las mismas señales apuntaban a Él como Mesías prometido, en quien debían ellos creer. La señal del paralítico siendo sanado, el de la mano seca, tenían un propósito, era mostrar la incapacidad total del hombre y el poder de Dios para sanar del pecado y de la maldad. Aquí en este escenario y en todos los tiempos no podemos dejarnos deslumbrar por las multitudes. Es algo que a veces
nos cuesta, a veces pensamos en las multitudes como que donde hay gente, ahí está la razón. Pero no es así. Este escenario contrasta precisamente con el Señor en la cruz, donde habían pocas personas. Aquí están las multitudes, pero en la cruz, ¿quiénes estaban? 3 personas, tal vez, pocos. Incluso ni siquiera los más cercanos, ni siquiera los mismos discípulos, todos salieron corriendo y se escondieron. Cuando viene la persecución, las dificultades propias de seguir a Cristo, de luchar contra el pecado, pues muchos dan un paso atrás. Así que no confiemos tampoco en las multitudes. Y el ministerio del Señor no deja de lado estas situaciones. Es una senda estrecha. Tenemos bendiciones acompañadas de algunas dificultades. No quiere decir que no van a haber iglesias numerosas o grandes avivamientos, sino que el enfoque no es lo externo, el enfoque no es lo temporal, sino el enfoque es Cristo mismo. Cristo es el don, el regalo inefable de Dios, el que nos libera verdaderamente y nos da vida. Y ser sus seguidores implica morir a sí mismos, morir a todo lo que somos y deseamos para descansar solo en Él. Y es lo que vamos a ver aquí. En segundo lugar, el Señor también mostró su poder sobre, su señorío sobre los espíritus inmundos. Dice el pasaje, versículos 11 y 12, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Estos espíritus son definidos aquí como inmundos, son depravados y son malvados. Hay una diferencia clara entre ellos y Jesús. El Señor es santo, es el Hijo de Dios, pero ellos son inmundos. Esos espíritus se postraban. Esos espíritus le reconocían su identidad como Hijo de Dios, tenían muy buena doctrina, ellos reconocían, este es el Hijo de Dios, tenían mejor doctrina que los escribas y fariseos. Pero el Señor no dejaba que ellos revelaran su plena identidad. El Señor les mandaba, les reprendía para que no lo hicieran. Así ellos dijeran la verdad, el Señor no lo permitía, porque en su sabia voluntad la revelación se dio de manera progresiva, no cuando ellos quisieran, había un propósito y un decreto eterno de Dios. Ellos no tenían derecho a adelantar la manifestación del Señor, los planes del Señor. Había un plan que el Señor estaba desarrollando. Y también porque ellos, siendo inmundos y siendo enemigos, no pueden ser sus portavoces. Ellos no eran sus siervos designados para esto. Los demonios, hermanos, todos sabemos, son astutos y son engañosos. Noten aquí lo contradictorio, que ellos, siendo del reino enemigo, se les permitiera esto. Sería algo absurdo. Entonces el Señor no les permite. Y precisamente después acusan al Señor, precisamente esa es la acusación que le levantan, y ahora el Señor pasa a mostrarnos quiénes sí son por Él autorizados para ser sus portavoces. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, versículo 13. Y aquí vemos la escogencia de los 12. Hay un escenario diferente. El Señor sube a un monte, no sabemos con precisión qué monte era, pero se entiende que era la misma región de Capernaum. Pero cambiamos de escenario otra vez, la sinagoga, luego la playa y ahorita el monte. Y según Lucas 6:12, el Señor pasó toda la noche orando. Fue el Señor quien en su sabia voluntad y en comunión con el Padre y el Espíritu los eligió, como vemos en Juan 15:16. Él los eligió, no ellos a Él, y Él los puso para dar mucho fruto. La elección de los apóstoles y de los ministros no es, hermanos, un asunto que se tome a la ligera. Es algo que requiere la comunión con el Señor, porque implica una labor de mucha relevancia. A veces tomamos esto ligeramente. Necesitamos un pastor y un anciano. Rápido, a ver, ¿quién se le mide? No, eso no es así. Hay todo un proceso que hacer. A veces los hermanos se llenan de ansiedad porque no pasamos rápidamente a una organización completa de la iglesia. Es lo que todos anhelamos. Pero hay unos procesos que se deben seguir. Y ustedes lo conocen. No podemos ordenar neófitos. No podemos poner al servicio rápidamente a las personas. El mismo Señor Jesucristo pasó toda la noche orando. Y es Dios y es el Señor. Y después de esto sigue un proceso para ellos también. No solamente ser llamados, sino que hay todo un proceso, y en ese proceso se identificó que uno de ellos era diablo. También sabemos que había varios hombres que le seguían, pero ya algunos tenían una relación más estrecha con él, como Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Natanael y Mateo.
El pasaje dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces llamó y estableció a los 12. Estos hombres venían de diferentes trasfondos, tenían diferentes características, pero primero ellos estuvieron en una etapa de preparación. Primero la preparación. El número 12 conecta con las 12 tribus de Israel. Su labor no era una religión completamente nueva, completamente diferente, sino que ellos estaban caminando en el cumplimiento de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento, en el desarrollo del plan de Dios para su pueblo, que ahora en Cristo se extendía a personas de todas las naciones, y precisamente en esta etapa, como lo hizo el Señor, ellos deben ir primero a la casa de Israel. Entonces, esta era la conexión. Ahora, estos hombres eran personas muy comunes. Podíamos ver que al principio no se les veían como un liderazgo clave, como una misión para ellos tan grande que podían hacer. Ellos no ocupaban cargos en la sinagoga, no pertenecían al sacerdocio levítico, eran personas comunes y corrientes. Ellos no eran de la clase social rica, sino que eran en su mayoría hombres trabajadores, humildes, que ganaban el pan con el sudor de su frente, con conocimientos básicos para su labor, pero con una educación que no era profesional, sino el conocimiento que adquirieron en la sinagoga, como todos. En Hechos 4:13 leemos de Pedro y Juan, descritos así: hombres sin letras y del vulgo. Hombres sin letras y del vulgo. Tal vez tendrían algún conocimiento de los idiomas manejados en la región para el comercio, para la vida social. En eso ellos conocían por lo menos el hebreo, el arameo, el griego, el siriaco, el latín. Solo los hijos de Zebedeo venían de una familia más acomodada, pero pues no se puede decir que eran ricos, sino que tenían una empresa como de pesca, pero no pertenecían a la élite de Israel. En su carácter también habían muchas falencias, eran impulsivos, eran temperamentales, explosivos, a veces temerosos, a veces cobardes, a veces de juicio errado, a veces lentos para comprender las cosas espirituales y toscos, de modales toscos. Y había dos que en el mundo eran enemigos, pertenecían a polos opuestos. Simón, el cananista, que era como un guerrillero, enemigo de Roma, enemigo de los impuestos a Roma, y Mateo, el publicano, que servía a Roma traicionando a sus hermanos, ahí como un paramilitar, algo así. Entonces, habían ahí personas con posiciones de derecha y de izquierda, posiciones extremas, y en el caso de Juan, se cree para ese momento era muy joven, tenía 20 años y algunos dicen que tenía 16 años. También habían cosas especiales que resaltar. Conocían bien el entorno pagano, la superficialidad de la vida religiosa a su alrededor y esperaban también al Mesías, aunque no tenían conocimiento profundo, conocimiento claro. Sin embargo, estaban dispuestos a confesar su necesidad y eran enseñables, moldeables, amaban al Señor. Hombres imperfectos, inmaduros, pero escogidos por la gracia de Dios para trastornar el mundo. Entonces, hermanos, cuando vemos esto y nos miramos a nosotros mismos, podemos decir que no tenemos excusa para no servir al Señor. A veces las personas dicen, tengo que ser erudito y experto para poder hacer algo para el Señor, pero mira, el Señor puede hacer grandes cosas de personas muy sencillas. El Señor puede usar a cualquiera de nosotros, por ignorante, por inmaduro, por joven, por de carácter diferente y extraño y problemático que sea. El Señor nos llama, pero no nos deja así, sino que nos moldea. Y esa es la etapa preparativa. Este solo era el llamado. Empieza la etapa de la preparación. Ellos deben estar con Él. Él los llamó para que estuvieran con Él. Deben acompañarle. Deben ser testigos de su vida y obra. Deben ver cómo Él sirve a la multitud. Debían ser instruidos y formados de manera especial, guiados por el Espíritu para ser sus testigos presenciales. A diferencia de la multitud que iba y venía, ellos iban a estar constantemente con Él. Ellos fueron llamados a un ministerio de tiempo completo. El Señor les preparó, les instruyó para que pudieran servirle idóneamente, para que dieran testimonio de Él y sirvieran al pueblo de Dios después que Él fuera el Padre.
era y es necesario para todo líder eclesiástico, primero, ser oveja o ser discípulo. Nadie puede llegar ya de una vez enseñado y listo y póngame de una vez a las funciones que hay que hacer. No, prepararse, ser un instrumento útil en las manos del Señor. En una casa hay muchos utensilios, ¿cierto? Y unos sirven para unos usos, otros sirven para unos usos especiales. Son llamados, son convocados para esos usos, pero primero tienen que ser tratados, limpiados, para poder ejercer su ministerio. Ni siquiera el Señor pasó por alto esos estándares, aun cuando la mies era mucha. El Señor estaba rodeado de gente, las multitudes estaban ahí, miles y miles de personas. El Señor estaba cansado también, estaba agotado. Su día terminaba, yo creo que rendido, porque Él era 100% humano. Y se levantaba muy temprano. Entonces tenía muchísimo trabajo, pero aun cuando la mies era mucha y el trabajo mucho, pues Él no dijo, no, para salir de esto rápido, de una vez, venga fulano, fulano y fulano y empiecen a servir. Y ya yo descanso. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Tenía el poder para hacerlos a ellos, hacer lo que es, pero el Señor usó los medios que Él tiene. No deseaba solo descargar su trabajo y responsabilidad, aunque era necesario que alguien lo acompañara, pero el Señor deseaba siervos que amaran al Señor y en ese amor apacentaran a su iglesia. Y eso solo se puede aprender en un trabajo muy meticuloso y un trabajo que es un paso a paso. Él se tomó el trabajo de elegirlos, de estar con ellos, de asociarse con ellos, de instruirles. Lo primero que les dice es, vamos a mi casa, ¿cierto? Ellos van a su casa y conocen su entorno, mostrarles el costo del ministerio, llamándolos a la obediencia y la sujeción, probándolos, supervisándolos, enseñando el verdadero sentido y aplicación de la ley, el amor y el servicio. Por eso hoy un día muchos pastores arrancan y claudican en menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque no conocen el costo del ministerio. Piensan que solamente es pararse adelante, dar una bonita enseñanza y recibir recursos. Pero el ministerio es un ministerio donde uno tiene que morir. Y muchos no saben esto. Ni siquiera los que han pasado por la preparación y el estudio, cuando están siendo ordenados, no se imaginan en qué se están metiendo. Porque este es un llamado a la muerte. Es un llamado doloroso, difícil, donde todos se van a volver contra ti. Y necesitamos ancianos que comprendan eso. Ancianos que entiendan el costo del ministerio y que amen a las ovejas como Cristo. Y eso cuesta. Y aun cuando han pasado por todos los filtros, van a durar aprendiendo eso toda la vida, una y otra vez, una y otra vez. El propósito del Señor era que ellos también reprodujeran ese modelo de preparación con otros, como lo dijo Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire la cadena, es lo mismo. No podemos decir es que los apóstoles eran apóstoles y los pastores son aparte y los ancianos son aparte, ya eso es otra cosa muy diferente. No, es el mismo llamado a buscar hermanos que sean fieles. El día de hoy en nuestra congregación debemos reproducir ese modelo. Los discípulos debían conocer las dificultades del trabajo ministerial, no solamente lo académico, porque muchos saben Biblia, muchos se saben toda la teología sistemática y las doctrinas. Pero es otra cosa conocer las dificultades del trabajo ministerial, conocer cómo amar a las ovejas, cómo apacentar el rebaño, como el Señor repetidas veces le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y volviendo al pasaje, el Señor los constituyó, lo que dice Pablo en los Efesios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, Efesios 4:11. Ellos no se autoescogieron, no se autollamaron. Fue el Señor el que lo hizo, y así es la eclesiología bíblica. Los ministros no se autoescogen, son puestos, llamados por el Espíritu Santo y son respaldados para que puedan continuar sus procesos hasta el final. La palabra griega para apóstoles en el versículo 14, apostolos, significa enviar, enviados. Fueron designados para ser enviados como emisarios
para proclamar la palabra de Dios, pero también les fue dada autoridad de parte del Señor para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto es exclusivo de ellos. Recibieron un llamado especial. Es claro que tenían privilegios y responsabilidades únicas en la obra del reino. Estaban junto al Señor constantemente, presenciaron cosas únicas en la presencia del Señor que no se les dio a todos. Estas son las características únicas de los apóstoles. Fueron elegidos soberanamente por el Señor, fueron testigos presenciales de su vida y obra, vida, muerte, sepultura y resurrección, presenciales. Fueron instrumentos usados para establecer, para escribir el fundamento que es el Nuevo Testamento, y conforme a esto tenían un poder especial de parte del Señor para hacer las señales portentosas, echar fuera demonios. En Mateo 10, y vaya a poder ir conmigo a ese texto, no lo voy a leer todo, encontramos una explicación amplia del ministerio apostólico. Pueden leerlo en su casa porque es extenso, pero resumiendo podemos ver que son enviados primeramente al pueblo judío. Su mensaje debía ser: el reino de los cielos se ha acercado. Debían hacer milagros y señales, Mateo 10:8. Debían ser sustentados. Y ahí Mateo dice: porque el obrero es digno de su alimento. Debían ser sustentados. Si alguien no era digno, no les recibía a ellos debían salir de la casa, debían sacudirse el polvo de sus sandalias porque vendría juicio sobre aquella casa. O sea, ellos eran respaldados por el Señor. Ellos serían enviados como ovejas en medio de lobos. Debían ser prudentes y debían ser sencillos. Serían perseguidos, golpeados, pero ellos serían suplidos por el Espíritu para hablar. Su ministerio iba a desencadenar conflicto incluso al interior de las familias. Iba a traer aborrecimiento de todos por causa del nombre de Cristo. Y si al Señor lo persiguieron, pues entendemos que a sus discípulos también los perseguirían. Ellos debían decir la verdad sin temor, debían confiarse al soberano cuidado de Dios. Ellos debían ser testigos que le reconocieran delante de los hombres sin temor, debían amar al Señor por encima de sus mismos vínculos familiares. Entonces su mensaje implicaba muerte a sí mismos. El Señor respaldaba su autoridad, pero ellos debían morir a sí mismos. Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y había recompensa para los que les recibieran o les dieran una sencilla provisión que todos tenemos: un vaso de agua fría. El que le dé un vaso de agua fría, o sea, el Señor nos bendice por lo más mínimo que podemos darle a un ministro del Evangelio: un vaso de agua fría. Todos tenemos un vaso de agua fría en la casa, ¿cierto? Pero dice aquí que recibían ese respaldo. El Señor respaldaría su labor delante de los hombres, pero ellos recibirían rechazo, sufrirían. Y esto es lo que Pablo más adelante, y siendo el último de los apóstoles, dice, 1 Corintios 4:9: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Un ministerio llamado difícil. Ellos aquí no comprendían esas dimensiones. Ellos inicialmente estuvieron temerosos, huyeron ante la prueba, pero después de la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo fueron valientes y realmente trastornaron el mundo, cumplieron su labor. Ahora vemos sus nombres. Versículos 16 al 19. Simón era hijo de Jonás o Juan, era hermano de Andrés, que es llamado también el Cefas o Pedro. Marcos, Lucas y Juan muestran que el Señor le puso ese sobrenombre, Pedro. Juan 1:42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas y Pedro son dos formas del mismo nombre arameo y griego que significa piedra pequeña, roca. Él era casado, ya vimos que era pescador, vivía en Betsaida, después fue a vivir en Capernaum, y no olvidemos que Marcos ha sido llamado el intérprete de Pedro, o sea que Marcos fue instruido, o parte de lo que está en su evangelio fue también testimonio de Pedro. Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo. Ellos reciben el apellido de Boanerges. ¿Qué significa eso? El pasaje lo dice: hijos del trueno.
significa hijos de conmoción, eran hombres tempestuosos, eran de carácter impulsivo. Recordemos que ante el rechazo de los samaritanos, Jacobo y Juan querían que cayera fuego del cielo sobre ellos, y el Señor se niega a hacerlo, ¿no? Jacobo o Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado, eso está en Hechos 12:2, y lo interesante es que su hermano Juan fue el último, en el año 98, en ser martirizado. Juan era el discípulo amado, escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Andrés era hermano de Pedro, era también pescador, y él llevó a su hermano Pedro ante Jesús. Felipe era también de Betsaida. Felipe le habló del Señor a Natanael. Bartolomé significa hijo de Tolmai. Parece que es el mismo Natanael. Mateo, conocido también, y lo vimos como Leví, el publicano, el hijo de Alfeo, era el cobrador de los impuestos. El Señor lo encontró él sentado en el banco de los tributos, y es el escritor del Evangelio que conocemos con ese nombre, Mateo. Tomás era llamado Dídimo, que significa gemelo, era devoto, tenía temor de perder a su maestro, pero también era el escéptico quien deseaba tener evidencia tangible de la resurrección, ¿no? Necesitaba tocar ahí para mirar. Es quien confesó, Señor mío y Dios mío, reconociendo al Señor como el Dios del Antiguo Testamento también, ¿no? Le atribuyó todos los nombres del Antiguo Testamento al Señor Jesucristo en esta frase. Jacobo, hijo de Alfeo, este es diferente, ¿no? Es diferente a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y es llamado Jacobo el menor. Posiblemente era hijo de una mujer llamada María, una de las mujeres que acompañó a Jesús en la cruz. Tadeo, en algunos manuscritos se le llama Leveo, y es llamado también Judas, pero no es Judas el Iscariote, es Judas Tadeo. Y Simón el cananista, que les decía ya que pues era lo contrario a Mateo el publicano, era un sobrenombre arameo, significa celote o fanático. Los celotes eran el grupo revolucionario, nacionalistas que se oponían al gobierno romano y a los impuestos que exigían, eran como los guerrilleros. Y Judas Iscariote, lo conocemos bien, que lo distingue de Tadeo. Iscariote significa habitante de Queriot, que es un lugar al sur de Judea, y a él se le confían las ofrendas, la bolsa, y él robaba de la bolsa, y es el traidor que estaba junto al Señor, pero al final mostró lo que había en su corazón, y después es reemplazado por Matías. Y bueno, lo que vemos aquí de todos ellos, hermanos, es que en su mayoría todos murieron sirviendo al Señor. Era un llamado verdaderamente al padecimiento. Por las Escrituras y por la historia, sabemos que la mayoría de ellos sufrieron el martirio. Jacobo Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado, ya les decía en Hechos 12:2. Una de las primeras persecuciones sufridas por los cristianos fue la persecución bajo Nerón. Hubo un incendio en Roma, culparon a los cristianos, Nerón usó a los cristianos como un chivo expiatorio, y se cree que en esa persecución murieron muchos creyentes, incluyendo al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Pedro fue crucificado de cabeza según la historia, ¿no? Porque no se sentía digno de morir de la misma forma que su Señor, y probablemente Pedro, según la historia, fue decapitado. La persecución duró hasta el año 68 después de Cristo, cuando Nerón se suicidó. Después, la segunda persecución fue con Domiciano en el año 95, y se dio porque los creyentes, los judíos, rechazaron contribuir para la construcción de un nuevo templo para Júpiter, el dios Júpiter. Entonces el emperador insistió en la adoración a él mismo y mató a los cristianos, los exilió, les quitó sus posesiones, y posiblemente el apóstol Juan fue arrestado durante esa época, y algunas de las imágenes de Apocalipsis fueron inspiradas de esa persecución. Jacobo el menor, el hijo de Alfeo, fue decapitado junto con la persona que lo entregó, eso lo dice la historia, quien después confesó ser cristiano y le pidió perdón a Jacobo. Tomás predicó hasta la India, donde fue asesinado con una lanza, eso también lo cuenta la historia. Simón el Celote predicó en Mauritania, en África, Bretaña, y fue crucificado.
Marcos, obispo de Alejandría, predicó en Egipto y fue arrastrado al fuego con cuerdas. Bartolomé, que es Natanael, predicó en la India y tradujo el Evangelio de Mateo, fue golpeado con palos, crucificado y decapitado. Andrés predicó en Etiopía, donde fue crucificado bajo el mandato del gobernador que mandó que los cristianos hicieran sacrificios a los dioses. Andrés se confrontó con él para informarle que hay un juez supremo y que los dioses del gobernador eran demonios, y pues lo asesinaron. Mateo predicó con mucho éxito en Etiopía y Egipto y fue matado con lanza. Felipe predicó en Hierápolis de Frigia, en Asia Menor, donde fue crucificado, apedreado y sepultado. Todos murieron siendo mártires, la mayoría. Esto lo cuenta la historia, no está en la Escritura. Ahí, en la Escritura se dice que es un llamado así, un llamado a la persecución, pero la historia registra con claridad estos hechos históricos. En la actualidad no vemos este tipo de persecución, pero no por eso podemos decir que no exista persecución, me refiero a nuestro país en algún grado, o que el mundo no odia a los creyentes, sino todo lo contrario. Nosotros como iglesia también hemos experimentado rechazo en algún grado, y hay naciones donde están experimentando este tipo de persecución a muerte, pero no aquí. Estos hombres padecieron porque expresaron su fe, no porque estuvieron quietos, sino porque expresaron su fe y dejaron resplandecer la luz del Evangelio en sus vidas sobre el mundo. Y la expresión de su vida cristiana les trajo esa persecución, como también el apóstol Pablo dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si estás en la fe y además vive en la fe, la expresión de tu vida cristiana obligatoriamente va a traer incomodidad. Pero tampoco podemos decir que toda la vida cristiana está basada en situaciones de adversidad, sino que tenemos bendiciones junto con algunas cosas difíciles. Incluso tener a Cristo en medio de las situaciones difíciles, tener esperanza de ser escuchados cuando oramos, tener un destino glorioso hacia la eternidad, ya es una bendición muy grande que se disfruta desde ahora. Entonces, somos extremadamente bendecidos aún cuando hay adversidad. Entonces, ¿qué es lo relevante del llamado, constitución y labor de los apóstoles para nosotros, hermanos? En primer lugar, ellos fueron instrumentos en la organización de la iglesia, en sus ministerios y roles para cumplir la gran comisión. Ellos fueron la base del edificio en que nosotros sobreedificamos. Efesios 4:11 dice eso. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ellos son la base del edificio. En segundo lugar, ellos establecieron el fundamento en el que somos edificados. Ese fundamento es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra de Dios, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, es ese fundamento con Cristo como el tema principal de las Escrituras. Ellos fueron testigos presenciales de la vida y obra del Señor. Ellos nos cuentan lo que vieron sus ojos, lo que palparon sus manos. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 1, del 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces debemos tener muy claro que hoy en día pues no hay apóstoles como ellos, no los hay. Nadie cumpliría hoy en día las características de esos apóstoles. Por tanto, pues las señales de apóstol ya no son necesarias hoy en día. La iglesia es apostólica porque se edifica en el testimonio recibido de las Sagradas Escrituras. Solo escritura fue el lema de los reformadores. La pregunta es si hoy día estamos considerando la Biblia con la importancia que tiene, o solo como algo escrito por hombres. Que muchos se ponen la camiseta de la sola escritura, ¿no? Las solas. Pero ¿realmente vivimos conforme a eso? ¿Realmente creemos eso?
Reconocemos que nos edifica, que debemos leerla, atesorarla en nuestros corazones y vivirla y predicarla. Recordamos que la Escritura es la autoridad de Dios y por eso regimos todos nuestros asuntos a la luz de la Escritura. Nos esforzamos por discipular a otros, por crecer, por ser entrenados para llevar a otros a Cristo. En tercer lugar, al no estar los apóstoles, la iglesia no fue dejada sin autoridades. Hoy en día tenemos a los pastores y los ancianos que tienen algunas diferencias y similitudes con los apóstoles iniciales. Una diferencia es que ya no hay necesidad de las señales de apóstol. Acá no voy a hacer señales y prodigios, ¿no? Ninguno de los pastores del presbiterio hace esas cosas, porque el fundamento ya fue establecido, no hay necesidad. Hoy en día no hay inspiración, la Biblia ya está completa, pero seguimos instruyendo a partir de la enseñanza apostólica, enseñamos a partir de la revelación que nos ha sido dada por los apóstoles, los 66 libros de la Biblia. Ese testimonio debe ser recibido, debe ser creído, porque es la autoridad de Dios. De igual manera, que los apóstoles, todo ministro escogido y establecido por el Espíritu Santo, es establecido así, no se autollaman, es el mismo llamado, es un testigo de Cristo, aunque no en base a nuevas revelaciones, sino como dije, a partir de la palabra del Señor, el testimonio que hemos recibido de los apóstoles y profetas. Y el llamado a su servicio, los ministros, al igual requiere unas características, un proceso de preparación y un proceso formal para ser instalados al servicio al pueblo de Dios, que al igual tomó un tiempo considerable. Es también un llamado a la abnegación, trae muchas veces necesidades, oposición, dificultades, agotamiento y muerte constante a sí mismos. Es una gran responsabilidad porque debemos dar cuentas de las almas, debemos apacentar el rebaño del Señor, debemos ser ejemplo del rebaño, debemos defender a las ovejas de los lobos. A veces muchos no entienden eso, que estamos tratando de defender a las personas de todo lo que está afuera, y en eso a menudo encuentran los pastores rechazo, traición, acusaciones, calumnias, quejas, inconformidad. Sin embargo, hermanos, es un privilegio glorioso ser llamado por el Maestro para ser su servidor. Y si usted ha recibido ese llamado del Señor, gócese, hermano. Valore ese llamado del Señor y súfralo. Lleve el mensaje del Señor porque vale la pena. Como dice Pablo a los Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No nos cansaremos de decir que es un glorioso llamado y un glorioso ministerio. Entonces, siendo que estas personas son instrumentos del Señor establecidos y enviados por el Señor con tan difícil y alta responsabilidad y trabajo, de la misma manera estamos llamados a recibir su enseñanza y exhortación, y estamos llamados a apoyarles y darles honor y respeto facilitando su labor. Como dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los ministros también tienen una labor de autoridad y gobierno, hermanos, como el pastor del Salmo 23, que veíamos en el llamado a la adoración. Ellos también han sido dotados de la vara y el cayado. La vara, ¿para qué? Para dar la disciplina, ¿cierto?, a las ovejas rebeldes, y el cayado como un gancho para jalarlas al camino otra vez. Vengan acá. De eso está dotado el pastor. Y por último y en conclusión, somos llamados a examinar en cómo respondemos al llamado de la palabra para sus siervos, por sus siervos. El Señor y los apóstoles fueron perseguidos, acusados, juzgados, traicionados, fueron muchas veces buscados por los beneficios temporales y no por la palabra. Las multitudes los buscaban para recibir de ellos beneficios. El Señor y los apóstoles nos dan ejemplo que debemos imitar, porque seguir al Señor implica, al igual que los ministros, morir a sí mismos. ¿Cómo estamos buscando del Señor? Hoy todos no son apóstoles, desde luego, no son pastores todos, pero todos somos discípulos de Cristo y somos miembros de su cuerpo. ¿Cómo respondemos al reino de Dios? ¿Estamos buscando estar cómodos? ¿Estamos buscando ajustar la iglesia a nuestra visión individual? ¿O esperamos ser servidos? ¿Estamos mirando a Cristo para amar y servir a otros?
Seguimos y anhelamos al Señor, como nuestra provisión, como nuestra fuente de vida, hermanos. Pensemos, reflexionemos en este llamado del Señor, en esta amonestación del Señor para nuestras vidas. Y oremos al Señor para que nos haga siervos útiles para Él.